¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video, donde, bueno, para nosotros es un honor que nos haya aceptado esta conversación y nos haya recibido en su casa al doctor Roberto Blancarte, quien es profesor investigador del Colegio de México y además experto en religiones. Doctor, muchas gracias. Al contrario. Doctor, pues sin duda el tema de las religiones es muy complejo porque hay muchas posturas en torno a ello y sobre todo pues cuando aquí involucra a los jóvenes, doctor. Pero partamos de un punto de ver cómo estamos en ese sentido. Sin duda México es un país o en el pasado fue considerado un país muy guadalupano por la Virgen de Guadalupe. ¿Cree que todavía sigue siendo México ese país arraigado a la religión católica, a las religiones en general? Bueno, México, como casi todo el mundo, es un país que tiene un alto número de creyentes. La mayor parte de personas en el mundo tiene creencias religiosas. Hay una tendencia en los últimos años a que esas creencias religiosas disminuyan un poco o sean relativizadas, pero digamos que eso no nos hace muy distintos de los demás. Lo que estamos viendo más bien es que en primer lugar hay una creciente pluralización de esas creencias. Probablemente esa pluralización siempre existió, pero no éramos conscientes de ello. Asumíamos que todos éramos católicos y que eso suponía que todo el mundo piense igual. La verdad de las cosas es que se puede ser católico y tener maneras muy distintas de pensar. Es decir, los católicos tienen formas muy diversas de concebir el mundo. No es lo mismo un católico de Tamaulipas que un católico de Oaxaca, o un católico de clase alta que un católico de clase baja. Aunque supuestamente todos comparten la misma doctrina, la verdad de las cosas es que las culturas, los entornos sociales, los entornos y los capitales culturales distintos hacen que la percepción de una misma religión sea muy diversa. A eso hay que agregar que además México es cada vez más plural en términos religiosos, más allá del catolicismo. El catolicismo tiene todavía en México alrededor de un 80% de creyentes que nominalmente responden ser católicos en el censo. Luego hay que ver qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa ser católico para cada quien? Y de todas maneras eso quiere decir que hay un 20% de no católicos en México. Y 20% para una población de 120 millones de habitantes quiere decir que hay más de 20 millones, veintitantos millones de habitantes, de mexicanos y mexicanas que no son católicos y por lo tanto tampoco son guadalupanos, ¿no? Porque se ha querido decir que los mexicanos a lo mejor ya no son tan católicos pero siguen siendo guadalupanos, lo cual es falso. Yo creo que hay que decirlo claramente. La mayor parte de los guadalupanos son básicamente católicos y hay muchos que ya no son católicos y que por lo tanto no son guadalupanos y que no les puede uno negar que tienen creencias distintas porque no son guadalupanos, ¿no? O que no pueden creer en otras cosas. Pensemos en los mormones, pensemos en los testigos de Jehová, pensemos en los protestantes, evangélicos, judíos, todos ellos mexicanos que simple y sencillamente no se asumen ya como guadalupanos. Doctor Roberto Blancarte, sin duda hay personas, académicos, intelectuales y ciudadanos en general que piensan que la religión, independientemente cuál sea la religión o la iglesia, sirve para adormitar a la sociedad, ¿no? Para adormecer a las masas. Adormecer a las masas, ¿no? El opio del pueblo. El opio del pueblo, para que vaya a su realidad y se la eche la culpa a un Dios. ¿Cómo esto puede ser posible o no posible en un país como México? Bueno, en primer lugar hay que creer en eso, digo, para decirlo hay que creer que en efecto es así. Pero la verdad de las cosas es que la religión tiene muchos papeles, tiene muchas funciones y no es unívoca esa función. Es decir, la religión puede servir en efecto para tranquilizar a las masas,
pero también puede servir para revelar a las masas. Es decir, menciono uno de los casos, por ejemplo, que se han mencionado últimamente, pues en los últimos acontecimientos de conflictos sociales en Oaxaca o en Chiapas, pues aparecen de repente ahí sacerdotes, y los sacerdotes son los que están ahí al frente en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, lo cual quiere decir que por lo pronto ahí esa hipótesis de que sirve para adormecer a las masas no se cumple. En algunos casos la religión puede servir como fórmula de liberación. Hay que recordar lo que fue la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación acudía al famoso éxodo, a la imagen del éxodo bíblica, para precisamente desarrollar el imaginario de un pueblo en vías de liberación. ¿De liberación de quién? Pues del faraón, que en este caso puede ser el Estado o el gobierno, etcétera, ¿no? Es decir, los sociólogos de la religión, lo que hemos aprendido es que la religión, si se le trata de explicar en cuanto a su función, en realidad tiene una función múltiple, no es unívoca, ¿no? Y entonces tampoco podemos decir que nada más sirve para adormecer a las masas, ¿no? Y lo que Marx dijo respecto al opio del pueblo hay que también ponerlo en su contexto para saber lo que realmente Marx estaba diciendo, ¿no? Que es mucho más complejo que la idea simple de la religión sirve para que las masas estén tranquilas, ¿no? Doctor, tocó tres palabras muy claves: teología de la liberación. De hecho, lo iba a preguntar más adelante, pero tocó y quisiera, aprovechando que ya salió el tema, preguntárselo. Sin duda hay exponentes en la historia del país y de Centroamérica y Sudamérica que han estado en esta corriente de la teología de la liberación. Aquí estuvo uno de ellos que se considera parte de esta corriente, el padre Alejandro Solalinde, y sin duda, como usted menciona, pues hay regiones del país donde están presentes ellos, ¿no? Pero en un contexto ya general de todo el país, con esta desigualdad que hay, con estas problemáticas que hay, ¿qué tan necesario, qué tanta fuerza debería de tener o presencia debería de tener en esta cuestión que le menciono, ¿no? De la cuestión compleja que vive el país, considerando que la teología es, pues aboca o llama pues a los sacerdotes católicos? Bueno, nosotros los académicos no solemos contestar con el debería, porque el debería es una cuestión más bien que está ligada a cuestiones, digamos, juicios morales o éticos que no necesariamente entran en nuestro análisis, ¿no? Ya si uno tiene alguna forma de militancia, pues entonces sí puede decir, pues sí debería de ser así o no debería de ser así. Así que no voy a contestar el debería, sino que más bien lo que puedo decir es que las religiones, y en este caso lo que fue la teología de la liberación, que es una etiqueta que se le puso a muchas posiciones que tenían que ver desde una liga del marxismo con el cristianismo hasta posiciones que digamos ligaban a las teorías tradicionales de la doctrina social de la Iglesia con formas de reivindicación social no necesariamente cercanas al socialismo, sino simple y sencillamente populares. Entonces lo que hay que saber, más bien, lo que hay que saber es que en muchos casos algunos miembros de la Iglesia Católica o la propia Iglesia ha tenido toda una vertiente popular y populista en la que la Iglesia se ha querido ligar a una idea del pueblo para también conducirla por, digamos, los propios caminos que según la Iglesia deben de conducir de acuerdo al Evangelio o su particular interpretación de la religión católica. Pero digamos que el pueblo siempre ha sido algo que está en disputa por las diferentes ideologías.
y desde el inicio de la modernidad, el pueblo está en disputa entre las formas más liberales de la acción política, las formas más cercanas al socialismo o al comunismo de esa acción política, y lo que la propia Iglesia quisiera que fuera la acción social de sus creyentes. Entonces, más bien ahí lo que vemos es que hay una disputa por quién conduce a las capas populares a su determinada y preferida acción social de acuerdo a sus ideologías, ¿no? Es una batalla por el poder. Es una batalla por las ideas y obviamente por el orden social de acuerdo a la idea que cada quien tiene, de lo que debe ser el orden social, ¿no? Uh-huh. Hay unos que digamos que pugnan por un orden social cristiano y hay otros que pugnan por un orden social capitalista o liberal, y hay otros que pugnan por un orden social más socialista o más comunitario. En fin, hay muchísimas propuestas y hay muchas mezclas de todas ellas, y digamos que la de la Iglesia Católica es una entre todas, ¿no? Sin duda, doctor. En su artículo más reciente en el periódico Milenio, bueno, habla, su columna se titula, ¿no? ¿Tiene derecho la Iglesia a discriminar? Y usted en esta columna, bueno, habla de que a la Iglesia no se le ha regañado o castigado por sus declaraciones discriminatorias en torno, pues bueno, a esta iniciativa del presidente Peña Nieto, que sin duda ahorita le preguntaré sobre ello, pero me gustaría conocer, ya que usted dice, pues es que si hubiera sido otra instancia, otra institución, ya lo hubieran regañado. Claro. Y a la Iglesia no le han tocado. Nadie le dice nada. Sí, lo que yo decía en este artículo, y que he dicho de manera repetida en mis artículos, es que hay una cosa muy rara, ¿no? Si cualquiera de nosotros en las instituciones en que estamos dijéramos que, por ejemplo, yo en el Colegio de México o en la UNAM o en el ITAM, instituciones públicas o privadas de educación, dijéramos que no se van a admitir homosexuales en nuestras instituciones, pues obviamente nos caería todo el mundo encima, porque sería obviamente una declaración discriminatoria y nos podrían acusar y sancionar por ello. Y sin embargo, la Iglesia Católica no solo hace declaraciones, sino que tiene prácticas discriminatorias dentro de su propia institución. No en este caso del artículo que mencionas de la semana pasada, sino en un artículo que escribí hace algunos años también en Milenio. Yo hablaba de la homofobia de la Iglesia Católica, y hablaba de dos documentos, uno que se llama Orientaciones para la utilización de las capacidades psicológicas en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio, y otro que se llamó Instrucción, una instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas, que son instrucciones a nivel global que dio la Iglesia para, digamos, escoger a los que quieran entrar al seminario, o que ya estando en el seminario se quieran, obtener los sacramentos para el sacerdocio, o consagrar, digamos, como sacerdotes o como religiosos. Y son instrucciones abiertamente discriminatorias, porque abiertamente dicen que no se deben de admitir homosexuales o personas con tendencias homosexuales, porque el problema para la Iglesia Católica es que la homosexualidad es una enfermedad y es algo antinatural y es una aberración, y como es una aberración, una cuestión antinatural y es una enfermedad, pues obviamente ellos no quieren que haya enfermos dentro de sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, como piensan que es una enfermedad, entonces piensan que se les puede quitar a los homosexuales lo homosexual, imagínate, ¿no? O sea, no saben que es una preferencia sexual, que es una cuestión natural,
y por lo tanto lo tratan como si fuera algo que tienen que aislar o algo que tienen que prohibir. Y entonces ahí tenemos el problema de que abiertamente tienen regulaciones discriminatorias para dentro de su institución y nadie les dice nada. Y a mí me parece completamente absurdo eso, porque el hecho de que sea una institución, digamos, privada, que no sea una institución pública, no les da derecho a tener regulaciones discriminatorias. Insisto, si cualquiera de nosotros en cualquier institución educativa, privada o pública en México, dijéramos algo así, inmediatamente seríamos sancionados. No veo por qué no han sancionado a la Iglesia Católica. De ahí se desprende, si esas son sus instrucciones, de ahí se desprende obviamente que ellos públicamente estén diciendo que hay que frenar la iniciativa presidencial en favor de los matrimonios del mismo sexo, porque para ellos es una aberración y obviamente no están informados de las últimas investigaciones y consideraciones científicas sobre la homosexualidad, sino que están ellos enclaustrados y aislados en sus doctrinas que se hicieron hace 2000 años, ¿no? Pero eso para el resto del mundo, insisto, es una forma de discriminación y sin embargo, por alguna razón que no me queda clara, tengo por supuesto mis ideas, por alguna razón que no me queda clara, se les permite ser discriminadores, se les permite tener propósitos, enunciados discriminadores, porque obviamente lo que ellos están diciendo pues es abiertamente en contra de una minoría que tiene simple y sencillamente preferencias sexuales distintas a las de la mayoría que son heterosexuales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Doctor, sin duda coincido con usted, ¿no? A la iglesia no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa o ni con el pétalo de una exhortación. ¿Esto cree que se derive de ese todavía poder que tenga la Iglesia Católica en el país y muy particular en la clase política mexicana, que eso les impide a ellos pronunciarse? No, lo que pasa es que nuestra clase política forma parte de una sociedad que no es que sea católica, no es que sea particularmente, digamos, religiosa, sino que es muy conservadora. Y es muy homofóbica, como nosotros sabemos. Y esa cultura de la tolerancia y esa cultura del respeto a los demás, del respeto a las diferencias, del respeto a la diversidad, es una cultura que todavía en México no se ha desarrollado de manera suficiente. Sin embargo, ya la Suprema Corte, ya las instituciones gubernamentales están precisamente abocándose a, por lo menos en términos jurídicos, eliminar esas formas de discriminación. Entonces yo creo que estos sectores que son quienes son los que tienen mayor conocimiento del respeto a los derechos humanos, del respeto a las minorías, tendrían que empujar más, impulsar más estas medidas para que, independientemente de la cultura social, que puede seguir siendo muy conservadora, se vaya progresando precisamente en el desarrollo de una concepción más abierta y más tolerante de la sociedad. Entonces, bueno, hay que entender las dificultades del caso, pero hay que entender que por lo menos la clase política, como bien señalas, debería tener más claridad al respecto y saber por qué está peleando y saber que independientemente de las creencias de cada quien, esos son derechos humanos, son derechos de minorías que se tienen que respetar. Y si las iglesias no están de acuerdo con que los homosexuales se casen, pues que no lo admitan en sus iglesias. Nadie obliga a que las iglesias acepten esa jurisdicción dentro de sus iglesias. Es decir, si una iglesia considera que el matrimonio homosexual no es correcto, pues que no lo haga en sus iglesias, y a esas iglesias irán los que quieran ir, pero la iglesia católica o el resto de las iglesias no pueden imponerle
al conjunto de la sociedad civil y política sus normas, que son normas muy específicas, y por lo tanto no puede tratar de impedir que personas que ni siquiera comparten su religión, o si son miembros de esa religión, no necesariamente están de acuerdo en esa visión doctrinal, que a fuerzas tengan que seguir su posición doctrinal, ¿no? Vamos a suponer, tú o yo, cualquiera, si no es católico o no quiere ser católico, ¿por qué va a seguir las normas de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué la Iglesia quiere imponerle a todo mundo una norma? Pues que se la imponga a los feligreses que quieran seguirla dentro de su iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica no ha entendido todavía el juego de las libertades, de la tolerancia y del respeto a la diversidad que requiere una sociedad, si además ellos se requieren su propia libertad. Ellos buscan que se respete su propia libertad religiosa, y a mí me parece bien y me parece muy respetable, pero ellos no pueden pedir que se respete su libertad religiosa si ellos no respetan la libertad de los demás. Ese es parte del problema que tenemos. Ahora, para contestar más brevemente la pregunta que me hiciste, sí, el problema es que tenemos una clase política también de muy bajo nivel, de plano. O sea, tenemos, no hay más que prender la televisión para ver lo que pasa en las legislaturas, ya no digamos la federal, las legislaturas locales, en los municipios, en los cabildos, en donde hay una serie de barbaridades que pasan por ignorancia, por confusión, porque hay mucha falta de cultura, precisamente, de la diversidad que necesitamos en este país, ¿no? Pero pues es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Sin duda, doctor. En ese punto que tocó al inicio de la pregunta, en esa sociedad que sin duda hay quienes pues pensamos o piensan de una forma pues, de respeto a los derechos de los demás y de las libertades de los demás, y también está, como usted mencionó, desgraciadamente hay un sector homofóbico y un sector conservador y conservador homofóbico. En este contexto que vive el país, con todos estos grupos de la sociedad, ¿quién cree? O bueno, yo sé que aventurarnos una hipótesis es difícil, pero en el contexto que vivimos, ¿podría ganar ese grupo conservador y homofóbico en esta iniciativa? Claro, porque la historia de la humanidad no es una historia en continuo progreso. Desafortunadamente nosotros sabemos y hemos visto que muchas veces hay retrocesos en los derechos, hay retrocesos en las libertades, hay retrocesos en los procesos democráticos. Por lo tanto, no sería extraño que hubiera un retroceso en las libertades que se han obtenido y que se están obteniendo en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy vigilante, hay que hacer consciente a los políticos y a quienes toman decisiones de lo que esto representa. Yo afortunadamente creo que existen ya legislación, existen decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia que han sido muy claras en ese sentido. Por ejemplo, respecto a esta idea de que dicen algunos jerarcas de la Iglesia Católica que está bien que tengan derechos, pero que no se les llame matrimonio. Y ya la Suprema Corte tomó una decisión al respecto, no recuerdo si es en el caso específico de Colima, en donde en Colima se quería y se estableció una especie de matrimonio para los homosexuales, pero que no se llamara matrimonio. Y la Suprema Corte dijo, no, señores, eso es una forma de discriminación, ponerle un nombre distinto al mismo acto, simple y sencillamente porque son personas con preferencias sexuales distintas, es una forma de discriminación. Así que no, esto es matrimonio para todos. Así que yo, digamos, confío en que pese a los absurdos y a la falta de conocimiento, a la ignorancia de muchos políticos, prevalezcan las decisiones de la Suprema Corte, que ya finalmente están muy avanzadas y que han establecido incluso una cierta jurisprudencia que obviamente se facilitaría con una ley del legislativo y de los legislativos, porque esto se tendría que aprobar a nivel nacional. Pero para contestar tu pregunta, ciertamente siempre existe el riesgo de que esto se detenga o se obstaculice, y además vemos muy claramente que hay una ofensiva
del episcopado católico y de algunas iglesias evangélicas para frenar. Vamos a ver de qué están hechos nuestros políticos, vamos a ver de qué están hechos nuestros legisladores y nuestros juristas, ¿no? Pues sin duda, doctor. Usted sabe que este canal principalmente va dirigido para jóvenes y algo que sin duda nos interesa y en lo particular me interesa es conocer de su opinión, de lo que sabe, bueno, de pues la influencia o la presencia que tienen las religiones en general, en la vida de los jóvenes. Sé que es muy difícil porque somos muchos jóvenes y con muchos pensamientos y creencias, pero vaya, en un sentido más general, ¿cree que sí tengan las religiones en general una presencia en la juventud mexicana? Bueno, digamos, en las encuestas que se suelen hacer, los jóvenes, respecto a temas de religión y temas sociales y políticos relacionados con la religión, los jóvenes suelen ser los más liberales, los más libertarios, los más tolerantes, los más respetuosos de la diversidad. Y en ese sentido, pues es una enorme esperanza para toda nuestra sociedad saber que los jóvenes, las generaciones, digamos, que vienen, van a ser, o espero que sigan siendo, más abiertas. Luego es cierto que a la medida que crecen muchos, se van haciendo más conservadores, pero ciertamente las generaciones van avanzando y no es lo mismo ser conservador en 1940 que ser conservador incluso en el 2016. En términos generales, los jóvenes pueden tener o no una religión, eso es lo de menos. Lo importante no es ser o no religioso, ser creyente o no, sino teniendo una creencia, teniendo una religión o no teniéndola, saber que estamos en una sociedad plural, con muchísimas posiciones, con muchísimos puntos de vista, que estamos en una sociedad diversa, en donde hay mayorías y hay minorías de todo tipo, hay minorías étnicas, hay minorías religiosas, hay minorías de preferencia sexual, hay minorías que son mayorías en número, pero que son minorías respecto a cómo son tratadas, como es el caso de las mujeres, y que por lo tanto necesitamos una sociedad y un Estado, al que yo llamo laico, un Estado laico, que pueda gestionar esa diversidad en un marco de las mayores libertades posibles para todos, en donde la libertad de unos no necesariamente implica la limitación de otras libertades. Así que bueno, es lo que uno ve en los jóvenes, es que suelen estar más bien favorables a esas posiciones, y en ese sentido pues siempre es una esperanza para todos, ¿no? Sin duda, doctor. ¿Cómo estás? Hay un sector de la juventud que sin duda, y lo vemos aquí, que son apáticos ante su realidad personal y ante la realidad del país. ¿Cree en ese sentido que las religiones pudieran ser ese refugio para esos jóvenes, tanto en lo personal como en el contexto nacional? ¿Puede ser un refugio para nosotros? ¿Las religiones? Sí, las religiones. Las religiones siempre son un refugio para mucha gente, pero insisto, aquí el problema no es la religión en sí, sino cómo se concibe la religión, porque hay maneras de concebir la religión de manera muy tolerante, muy abierta, muy respetuosa de los demás, y hay maneras muy cerradas, muy intolerantes, muy intransigentes de concebir la religión. Por decirte un ejemplo, Venga. Hay iglesias, y yo conozco iglesias importantes como la iglesia anglicana, la iglesia episcopaliana en Estados Unidos, que han admitido tener obispos gays, obispos homosexuales, y los han elegido incluso como tal, porque allí las congregaciones suelen ser las que eligen a sus dirigentes, y conociendo que son homosexuales, los han elegido como tales, puesto que ya esas sociedades han avanzado en la comprensión de que pueden ser dirigentes religiosos siendo homosexuales, que eso no representa ningún problema para ser un buen dirigente cristiano religioso, ¿no? Hay iglesias que han aceptado que ya las mujeres pueden ser sacerdotes. Aquí en México incluso la iglesia metodista tiene sacerdotes mujeres, tiene obispos mujeres, ¿no?
Lo cual quiere decir que se puede ser cristiano y muy liberal y muy abierto, se puede ser cristiano o budista o de cualquier religión teniendo una concepción abierta y respetuosa de los derechos de los demás. Ser creyente no significa ser automáticamente conservador, y por lo tanto la religión puede ser el refugio para muchos porque les puede dar respuesta para muchas otras cosas que a lo mejor pues la ciencia u otras, digamos, concepciones filosóficas no les han dado, y eso no es ningún problema, ¿no? El problema es qué tipo de religiosidad, qué tipo de convicciones que puedan venir con ellas, favorezcan o no favorezcan una sociedad más abierta. Doctor, ya hace unos años, publicó igual en Milenio un texto, La Iglesia y los Jóvenes. Me pareció interesante todo, pero una parte muy, ya al final de su artículo, porque ahí menciona que hay como una incongruencia de los jóvenes que son partidarios en este caso de la Iglesia Católica que habla, porque actúan de una forma incongruente a lo que la doctrina marca, ¿no? Por ejemplo, cuando hay manifestaciones eclesiásticas, pues bueno, aquí menciona que luego encuentran condones y en general ahí. Y aquí en México lo vemos, ¿no? En la iglesia de San Hipólito, donde bueno, vemos ahí jóvenes drogándose, ¿no? Con estas famosas monas. Más bien preguntarle, sin duda hay jóvenes que están en parte de la iglesia, de las religiones, pero ¿por qué se da esa incongruencia que habla ahí en su texto muy en particular, de que los jóvenes predican de una forma y actúan de otra forma? Bueno, no me acuerdo de ese texto, pero no, lo que yo quiero decir es que parece una incongruencia respecto a una doctrina interpretada en su forma más formal, rígida y estricta, pero precisamente lo que yo he tratado de explicar es que la religiosidad se expresa de muchas maneras y los jóvenes tienen maneras de expresar esa religiosidad que no necesariamente sigue la norma tal como lo conciben los dirigentes religiosos. Y entonces la prueba es que en efecto tenemos muchísimos jóvenes que son católicos y que no necesariamente se acercan, pero ni mínimamente, a lo que expresan los obispos, porque obviamente no hay un acuerdo respecto a cómo ven a la sociedad o cómo ven lo que ellos tendrían que seguir como norma religiosa, ¿no? Sí. O como norma de vida, ¿no? Entonces, más bien lo que yo constato es que hay una cosa que nosotros, digamos los especialistas, llamamos un proceso de secularización, que no significa pérdida de la religión, sino simple y sencillamente un alejamiento de las normas doctrinales tal como las concibe la institución religiosa, y una forma de practicar esa religiosidad de manera más individual y de manera, digamos, más cercana a perspectivas abiertas, liberales, respecto a lo que proponen muchas veces las instituciones, ¿no? Doy un ejemplo, ¿no? Hay muchas jóvenes católicas, jóvenes mujeres católicas, que a pesar de que la iglesia dice que no tomen pastillas anticonceptivas o no usen métodos anticonceptivos artificiales, digamos, pues los usan y no por ello dejan de asumirse como católicos, ¿no? Hay muchos jóvenes que usan condones porque pues no quieren embarazarse, ¿no? O embarazar a la compañera, y no por eso se asumen como no católicos, ¿no? O sea, ellos siguen viviendo su catolicidad a su manera nada más, ¿no? Y creo que hay que respetarlos como tales, ¿no? El hecho de que no sigan las normas que establece la jerarquía no quiere decir que ellos no formen parte a su manera de la iglesia. Y si lo vemos en el mundo indígena, pues eso es todavía más fuerte, ¿no? Probablemente la mayor parte del mundo indígena mexicano pues no sigue las normas tal como quisiera la Iglesia Católica que le siguieran, y sin embargo pues, se asumen como tales y son considerados católicos por todo el mundo, ¿no? Entonces sí, eso es igual con los jóvenes, ¿no?
aquí sería como que la religión o la iglesia se tiene que adaptar a la vida de cada uno, ¿no? Pues la religión tendría que ser un poquito, la religión, no la religión, la jerarquía de las iglesias, los dirigentes eclesiales tendrían que seguir más, digamos, al pueblo de Dios, en lugar de quererle imponer una serie de normas que el pueblo de Dios simple y sencillamente no le interesa tener, porque ha visto que su cercanía con Dios, su religiosidad no tiene nada que ver con esas normas, ¿no? Pues sí, doctor, tiene mucha razón. Yo le agradezco enormemente que nos haya recibido en algún lugar de este mundo para conversar sobre pues un tema que sin duda es complejo, ¿no? En una sociedad de que causa pues polémica, inclusive discusiones cuando uno tiene posturas diferentes al otro. Y yo le agradezco enormemente, doctor Roberto Blancarte, que nos haya recibido aquí y platicar de este tema tan importante. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, y sobre todo gracias a ustedes que nos vieron aquí en También Opinamos. Suscríbanse, síganos y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.